Hermanos, si alguno de vosotros yerra de la verdad y alguno le convierte, sepa que el que convierte al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y encubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19 y 20. Al verdadero creyente siempre le agrada oír de cualquier cosa que tenga que ver con la salvación de su propia alma. Se regocija al oír del plan del pacto trazado para él desde toda la eternidad, del gran cumplimiento en la cruz del Calvario, de todas las estipulaciones del Salvador, de la aplicación de ellas por el Espíritu Santo, de la seguridad que el creyente tiene en la persona de Cristo, y de esos dones y gracias que acompañan a la salvación para todos los que son herederos de ella. Pero estoy seguro de que, aunque nos complazcamos profundamente cuando oímos hablar de cosas relativas a nuestra propia salvación y liberación del infierno, nosotros, como predicadores de Dios y como nuevas criaturas en Cristo, hechos semejantes a Él, tenemos una verdadera benevolencia de espíritu y, por lo tanto, siempre nos deleitamos cuando oímos, hablamos o pensamos en la salvación de los demás. Además de nuestra propia salvación, estoy seguro de que, como cristianos, siempre apreciaremos la salvación de otras personas, siempre desearemos que lo que ha sido tan dulce para nuestro propio gusto, también pueda ser saboreado por otros, y lo que ha sido de un valor tan inestimablemente precioso para nuestras propias almas, también pueda llegar a ser propiedad de todos aquellos a quienes a Dios le plazca llevar a la vida eterna. Estoy seguro, amados, que ahora que estoy a punto de predicar acerca de la conversión de los impíos, se interesarán tan profundamente en ello como si fuera algo que concierne inmediatamente a sus propias almas, pues, después de todo, algunos de ustedes fueron así alguna vez. Eran inconversos e impíos, y si Dios no hubiera pensado en ustedes, y no hubiera puesto a su pueblo a luchar por sus almas, ¿dónde habrían estado? Procurad, pues, ejercer con los demás aquella caridad y benevolencia que Dios y el pueblo de Dios ejercieron primero con vosotros. Nuestro texto contiene, en primer lugar, un principio involucrado, el de la instrumentalidad. Hermanos, si alguno de vosotros se aparta de la verdad y alguno le convierte, sepa que el que convierte a un pecador del error de su camino, salva un alma de la muerte. En segundo lugar, aquí se declara un hecho general, el que convierte a un pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y ocultará multitud de pecados. Y en tercer lugar, se hace una aplicación particular de este hecho. Hermanos, si alguno de vosotros se aparta de la verdad y uno le convierte, es el mismo principio que cuando un pecador es convertido del error de su camino. Primero, entonces, aquí hay un gran principio involucrado, uno muy importante, el de la instrumentalidad. A Dios le ha placido en su inescrutable sabiduría e inteligencia obrar la conversión de otros por medio de instrumentos. Es cierto que no lo hace en todos los casos, pero es su manera general. La instrumentalidad es el plan del universo. En la nueva creación, la regla invariable de Dios es casi siempre convertir por medio de instrumentos. Ahora haremos una o dos breves observaciones sobre este primer principio. En primer lugar, diremos que la instrumentalidad no es necesaria para Dios. Dios puede, si le place, convertir almas sin instrumento alguno. El poderoso hacedor que elige usar la espada algunas veces, puede, si le place, matar sin ella. Aquel que usa el obrero, la paleta y el martillo, puede, si así lo cree conveniente, construir la casa en un momento, y desde la piedra fundamental hasta la piedra superior puede completarla con las palabras de su propia boca. Nunca oímos hablar de ningún instrumento utilizado en la conversión de Abraham. Él vivía en una tierra lejana en medio de idólatras, pero se llamaba Ur de los Caldeos, y de allí Dios lo llamó y lo llevó a Canaán por una voz inmediata, sin duda desde arriba, por la propia agencia de Dios, sin el empleo de ningún profeta, porque leemos de ninguno que pudiera, hasta donde podemos ver, haber predicado a Abraham y enseñarle la verdad. Luego, en los tiempos modernos, tenemos un ejemplo poderoso del poder de Dios, al convertir sin el poder humano. Saulo, en su viaje hacia Damasco, montado en su caballo, ardiente y lleno de furia contra los hijos de Dios, se apresura a prender a hombres y mujeres y echarlos en la cárcel, a llevarlos atados a Jerusalén, pero de repente, se oye una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo era un hombre nuevo. Ningún ministro era su padre espiritual, ningún libro podía reclamarlo como su converso, ninguna voz humana, sino la expresión inmediata de Jesucristo mismo, de inmediato, allí y entonces, y en el acto, hizo que Saulo conociera la verdad. Además, hay algunos hombres que parecen no necesitar conversión en absoluto,
Pues tenemos un ejemplo en la escritura de Juan el Bautista, de quien se dice, estaba lleno del Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre. Y no sé sino que hay algunos que muy temprano en la vida tienen un cambio de corazón. Es muy cierto que todos los infantes, quienes, sin duda, siendo cada uno de ellos elegido, ascienden al cielo, experimentan un cambio de corazón sin instrumentación, y así puede haber algunos, acerca de quienes tal vez esté escrito que aunque nacieron en pecado y fueron formados en iniquidad, sin embargo fueron tan pronto enseñados a conocer al Señor, tan pronto traídos a su nombre, que debe haber sido casi sin instrumento alguno. Dios puede, si le place, desechar el instrumento. El poderoso hacedor del mundo que no usó ángeles para golpear la gran masa de la naturaleza y darle forma en un globo redondo, el que sin martillo ni yunque dio forma a este glorioso mundo, puede si le place, hablar, y está hecho, ordenar, y permanecerá firme. No necesita instrumentos, aunque los utiliza. En segundo lugar, hacemos otra observación, y es que la instrumentalidad es muy honorable para Dios, y no deshonrosa. Uno pensaría, tal vez, a primera vista, que reflejaría más gloria a Dios, si Él mismo efectuara todas las conversiones, sin el uso de hombres, pero eso es un gran error. Es tan honroso para Dios convertir por medio de cristianos y de otros, como lo sería si lo hiciera Él solo. Supongamos que un obrero tiene poder y habilidad solo con sus manos para fabricar cierto artículo, pero usted pone en sus manos las peores herramientas que pueda encontrar. Usted sabe que él puede hacerlo bien con sus manos, pero estas herramientas están tan mal hechas que serán el mayor impedimento que usted pueda poner en su camino. Pues bien, yo digo que si un hombre con estos malos instrumentos, o estas pobres herramientas, cosas sin bordes, que están rotas, que son débiles y frágiles, es capaz de hacer alguna tela hermosa, tiene más crédito por el uso de esas herramientas, que el que habría tenido si lo hubiera hecho simplemente con sus manos, porque las herramientas, lejos de ser una ventaja, fueron una desventaja para él, lejos de ser una ayuda, son, en mi opinión, incluso un detrimento para él en su trabajo. Lo mismo ocurre con la instrumentalidad humana. Lejos de ser una ayuda para Dios, todos somos un obstáculo para Él. ¿Qué es un ministro? Dios lo ha hecho un medio de salvación, pero es algo maravilloso que alguien tan defectuoso, tan imperfecto, tan poco hábil, sea bendecido por Dios para producir hijos para el Señor Jesús. Parece tan maravilloso como si un hombre hiciera llover del fuego, o fabricara un precioso vaso de alabastro de los desperdicios del muladar. Dios, en su misericordia, no solo hace cristianos sin medios, sino que toma medios malos para hacer hombres buenos, y así incluso se da crédito a sí mismo porque todos sus instrumentos son cosas tan pobres. Todos ellos son vasos de barro, que no hacen más que resaltar la gloria del oro que contienen, como el papel de aluminio que resalta la joya, o como la mancha oscura en la pintura que hace que la luz sea más brillante, y sin embargo, la mancha oscura y el papel de aluminio no son en sí mismos costosos o valiosos. Así Dios usa instrumentos para resaltar su propia gloria y para exaltarse a sí mismo. Esto nos lleva a la otra observación, que por lo general Dios emplea instrumentos. Tal vez en un caso de cada 1000, los hombres se convierten por la acción inmediata de Dios, y así es en realidad en un sentido, pero por lo general, en 99 casos de cada 100, Dios se complace en usar la instrumentalidad de sus siervos ministradores, de su palabra, de hombres cristianos, o de algún otro medio para llevarnos al Salvador. He oído de algunos, los recuerdo ahora, que fueron llamados como Saulo, de inmediato desde el cielo. Podemos recordar la historia del hermano que en la oscuridad de la noche fue llamado a conocer al Salvador por lo que creyó ser una visión del cielo o algún efecto en su imaginación. Por un lado vio una tabla negra de su culpa, y su alma se deleitó al ver que Cristo echaba sobre ella una tabla blanca, y creyó oír una voz que decía, «Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». Hubo un hombre que se convirtió casi sin medios, pero no es frecuente encontrar casos semejantes. La mayoría de las personas han sido convencidas por la piadosa conversación de las hermanas, por el santo ejemplo de las madres, por el ministro, por la escuela sabática, o por la lectura de folletos o la lectura de las escrituras. No creamos, pues, que Dios obrará a menudo sin instrumentos, no nos sentemos en silencio y digamos, Dios hará su propia obra. Es muy cierto que lo hará, pero entonces hace su obra usando a sus hijos como instrumentos. No le dice al hombre cristiano cuando se convierte, siéntate, no tengo nada para que hagas, sino que lo haré todo yo mismo y tendré toda la gloria. No, le dice, tú eres un pobre instrumento débil, no puedes hacer nada,
Pero, he aquí, yo te fortaleceré, y haré que aporrees los montes y los reduzcas a pedazos, y que los collados se conviertan en paja. Y así obtendré más honor por haberlo hecho tú, que si mi propio brazo fuerte hubiera golpeado los montes y los hubiera despedazado. Ahora, otro pensamiento, y es, si Dios considera apropiado hacer uso de cualquiera de nosotros para la conversión de otros, no debemos por tanto estar demasiado seguros de que nosotros mismos estamos convertidos. Es un pensamiento sumamente solemne que Dios se sirva de hombres impíos como instrumentos para la conversión de los pecadores. Y es extraño que algunos de los más terribles actos de maldad hayan sido medios para la conversión de los hombres. Cuando Carlos II ordenó que se leyera el libro de los deportes en las iglesias, y después del servicio se exigía al clérigo que leyera a todo el pueblo que pasara la tarde en lo que se llaman diversiones y juegos inofensivos que no mencionaré aquí, incluso eso se convirtió en el medio de conversión, porque un hombre dijo para sí, siempre me he distraído así el día sábado, pero ahora, oír esto leído en la iglesia, qué malvados debemos habernos vuelto. Esto lo llevó a pensar en su propia corrupción y lo condujo al Salvador. Ha habido palabras procedentes, casi diría que de demonios, que han sido el medio de la conversión. La gracia no se echa a perder por el caño de madera podrida por el que corre. Dios habló una vez a Balaam por medio de un asno, pero eso no echó a perder sus palabras. Así que él habla, no simplemente por un asno, lo cual hace a menudo, sino por algo peor que eso. Puede llenar las bocas de los cuervos con comida para un Elías, y sin embargo el cuervo sigue siendo un cuervo. No debemos suponer que porque Dios nos ha hecho útiles, nosotros mismos estamos convertidos. Pero luego otra cosa. Si Dios en su misericordia no nos hace útiles para la conversión de los pecadores, no debemos por eso decir que estamos seguros de no ser hijos de Dios. Creo que hay algunos ministros que han tenido la penosa labor de trabajar año tras año sin ver una sola alma regenerada. Sin embargo, esos hombres han sido fieles a su cargo y han desempeñado bien su ministerio. No digo que tales casos ocurran a menudo, pero creo que han ocurrido algunas veces. Sin embargo, fíjense, el fin de su ministerio ha sido respondido después de todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin del ministerio del Evangelio? Algunos dirán que es convertir a los pecadores. Ese es un fin colateral. Otros dirán que es convertir a los santos. Eso es cierto. Pero la respuesta correcta es para glorificar a Dios, y Dios es glorificado aún en la condenación de los pecadores. Si les testifico la verdad de Dios y ellos rechazan su evangelio, si predico fielmente su verdad y ellos la desprecian, mi ministerio no es por lo tanto nulo. No ha vuelto a Dios vacío, porque aún en el castigo de esos rebeldes será glorificado, aún en su destrucción obtendrá el mismo honra, y si no puede obtener alabanza de sus cantos, al fin obtendrá honra de su condenación y derrocamiento, cuando los arroje al fuego para siempre. El verdadero motivo por el cual debemos trabajar siempre, es la gloria de Dios en la conversión de las almas, y la edificación del pueblo de Dios, pero nunca perdamos de vista el gran fin. Que Dios sea glorificado, y lo será, si predicamos su verdad fiel y honestamente. Por lo tanto, aunque busquemos almas, si Dios nos las niega, no digamos, no tendré otras misericordias que Él ha dado, sino consolémonos con el pensamiento de que aunque no se salven, aunque Israel no se reúna, Dios nos glorificará y honrará al fin. Un pensamiento más sobre este tema, Dios, al usarnos como instrumentos, nos confiere el más alto honor que los hombres pueden recibir. Oh amados, no me atrevo a extenderme sobre esto. Debería hacer arder nuestros corazones al pensar en ello. Nos hace sentir triplemente honrados de que Dios nos use para convertir almas, y es solo la gracia de Dios la que nos enseña, por otra parte, que es la gracia y solo la gracia la que nos hace útiles, la que puede mantenernos humildes bajo el pensamiento de que estamos llevando almas al Salvador. Es una obra a la que no puede renunciar el que ha entrado una vez, si Dios lo ha bendecido. Se impacientará, anhelará ganar más almas para Jesús, lo tendrá en cuenta, pensará que el trabajo no es más que facilidad, para que por cualquier medio pueda salvar a algunos, y llevar a los hombres a Jesús. Gloria y honor, alabanza y poder sean para Dios, que así honra a su pueblo. Pero cuando nos exalte más, aún concluiremos con, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria por los siglos de los siglos. En segundo lugar, llegamos al hecho general. El que convierte al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte, y ocultará multitud de pecados. La felicidad más selecta que el pecho mortal puede conocer es la felicidad de la benevolencia, de hacer el bien a nuestros semejantes.
Salvar un cuerpo de la muerte es lo que nos da casi el cielo en la tierra. Algunos hombres pueden jactarse de haber enviado muchas almas a la perdición, de haber arrojado a muchos de sus semejantes fuera del mundo. De vez en cuando nos encontramos con un soldado que puede gloriarse de haber abatido en batalla a tantos enemigos, de que su espada rápida y cruel alcanzó el corazón de tantos de sus enemigos, pero yo no cuento esa gloria. Si pensara que he sido el medio de la muerte de un solo individuo, creo que apenas descansaría por la noche, pues el inquieto fantasma de ese desgraciado asesinado me miraría fijamente a los ojos. Recordaría que lo había matado, y tal vez enviado su alma sin afeitar y sin lavar a la presencia de su Creador. Me parece maravilloso que los hombres puedan ser soldados. No sé si está bien o mal, pero me pregunto de dónde sacan a los hombres. No sé cómo después de una batalla pueden lavarse las manos de sangre, limpiar sus espadas y guardarlas, y luego acostarse a dormir, y que sus sueños no sean perturbados. Creo que las lágrimas caerían calientes y hirvientes sobre mi mejilla por la noche, y los gritos de los moribundos y los gemidos de los que se acercan a la eternidad torturarían mis oídos. No sé cómo otros pueden soportarlo. Para mí sería la misma puerta del infierno si pudiera pensar que he sido un destructor de mis semejantes. Pero, qué dicha es ser el instrumento que salva cuerpos de la muerte. Esos monjes del monte San Bernardo, sin duda, deben sentir felicidad cuando rescatan a los hombres de la muerte. El perro llama a la puerta, y ellos saben lo que significa. Ha descubierto a algún pobre viajero cansado que se ha acostado a dormir en la nieve y se está muriendo de frío y agotamiento. Los monjes se levantan de su alegre hoguera con la intención de hacer de buenos samaritanos con el perdido. Por fin lo ven, le hablan, pero no responde. Tratan de descubrir si tiene aliento en el cuerpo y creen que está muerto. Lo levantan, le dan remedios y, apresurándose a llegar a su albergue, lo tienden junto al fuego, lo calientan y lo frotan, mirándolo a la cara con bondadosa ansiedad, como si dijeran, pobre criatura, estás muerto. Cuando, al fin, perciben algunos pesares en los pulmones, qué alegría hay en el pecho de esos hermanos, cuando dicen, su vida no se ha extinguido. Me parece que si pudiera haber felicidad en la tierra, sería el privilegio de ayudar a estrechar una mano de ese pobre hombre casi moribundo, y ser el medio de devolverle la vida. O supongamos otro caso. Una casa está en llamas, y en ella hay una mujer con sus hijos, que no puede escapar por ningún medio. En vano intenta bajar las escaleras, las llamas se lo impiden. Ha perdido la razón y no sabe cómo actuar. El hombre fuerte se acerca y le dice, abran paso, debo salvar a esa mujer. Y refrescado por las geniales corrientes de benevolencia, marcha a través del fuego. Aunque abrasado y casi sofocado, avanza a tientas. Sube una escalera, luego otra, y aunque las escaleras se tambalean, coloca a la mujer bajo su brazo, toma a un niño en su hombro, y baja, 2 veces gigante, con más fuerza de la que jamás poseyó antes. Ha puesto en peligro su vida, y tal vez un brazo quede inutilizado, o le sea arrebatado un miembro, o pierda un sentido, o su cuerpo sufra una herida irreparable. Sin embargo, aplaude y dice, he salvado vidas de la muerte. La multitud en la calle lo aclama como a un hombre que ha sido el libertador de sus semejantes, honrándolo más que al monarca que hubiera asaltado una ciudad, saqueado un pueblo y asesinado a miríadas. Pero, hermanos, el cuerpo que fue salvado de la muerte hoy puede morir mañana. No así el alma que se salva de la muerte, se salva eternamente. Se salva más allá del temor a la destrucción. Y si hay gozo en el pecho de un hombre benevolente cuando salva un cuerpo de la muerte, cuanto más dichoso debe ser cuando es hecho el medio en la mano de Dios de salvar un alma de la muerte y ocultar multitud de pecados. Suponed que por alguna conversación vuestra sois hechos el medio de librar un alma de la muerte. Amigos míos, ustedes son propensos a imaginar que toda conversión bajo Dios es hecha por el ministro. Cometéis un gran error. Hay muchas conversiones efectuadas por una simple observación del individuo más humilde. Una sola palabra dicha puede ser más medio de conversión que todo un sermón. Ahí estás sentado ante mí. Te empujo, pero estás demasiado lejos. Algún hermano, sin embargo, te dirige una observación, es una puñalada con un breve virote en tu corazón. A menudo Dios bendice más una breve expresión enjundiosa de un amigo que un largo discurso de un ministro. Había una vez en un pueblo, donde había habido un avivamiento en la religión, un hombre que era un infiel empedernido. A pesar de todos los esfuerzos del ministro y de muchas personas cristianas, había resistido todos los intentos y parecía estar cada vez más confirmado en su pecado.
Finalmente, el pueblo celebró una reunión de oración especialmente para interceder por su alma. Después Dios puso en el corazón de uno de los ancianos de la iglesia pasar una noche en oración en favor del pobre infiel. Por la mañana, el anciano se levantó de sus rodillas, ensilló su caballo y cabalgó hasta la herrería del hombre. Quería decirle muchas cosas, pero se acercó a él, le cogió de la mano y todo lo que pudo decirle fue: Señor, estoy profundamente preocupado por su salvación. He estado luchando con Dios toda esta noche por su salvación. No pudo decir más, su corazón estaba demasiado lleno. Entonces montó en su caballo y se alejó de nuevo. Bajó el martillo del herrero y fue inmediatamente a ver a su mujer. Ella le preguntó: ¿Qué te pasa? Bastante me pasa, respondió el hombre, que esta vez me han atacado con un nuevo argumento. El anciano ha estado aquí esta mañana y me ha dicho: me preocupa tu salvación. ¿Por qué, ahora, si él se preocupa por mi salvación, es una cosa extraña que yo no me preocupe por ella? El corazón del hombre fue capturado limpio por esa palabra amable del anciano. Él tomó su propio caballo y cabalgó a la casa del anciano. Cuando llegó allí, el anciano estaba en su salón, todavía en oración, y se arrodillaron juntos. Dios le dio un espíritu contrito y un corazón quebrantado, y llevó a aquel pobre pecador a los pies del Salvador. Hubo un alma salvada de la muerte, y multitud de pecados cubiertos. De nuevo, ustedes pueden ser el medio de conversión por una carta que escriban. Muchos de ustedes no tienen el poder de hablar o decir mucho, pero cuando se sientan solos en su recámara son capaces, con la ayuda de Dios, de escribir una carta a un querido amigo suyo. Creo que es una manera muy dulce de esforzarse por ser útil. Creo que nunca sentí tanto interés por las almas de mis semejantes como cuando amé por primera vez el nombre del Salvador, y aunque no podía predicar, y nunca pensé que sería capaz de testificar a la multitud, solía escribir textos en pequeños pedazos de papel y dejarlos caer en cualquier parte, para que algunas pobres criaturas pudieran recogerlos y recibirlos como mensajes de misericordia para sus almas. Ahí está tu hermano. Es descuidado y endurecido. Hermana, siéntate y escríbele una carta. Cuando la reciba, tal vez sonreirá, pero dirá: ah, bueno. Al fin y al cabo es la carta de Betsy. Y eso tendrá algún poder. Conocí a un caballero, cuya querida hermana solía escribirle a menudo acerca de su alma. Solía, dijo, pararme con la espalda apoyada en un poste de luz, con un cigarro en la boca, tal vez a las 2 de la mañana, para leer su carta. Siempre las leía, y he llorado a mares después de leer las cartas de mi hermana. Aunque seguía en el error de mis caminos, siempre me detenían, siempre parecían una mano que me apartaba del pecado, una voz que gritaba: vuelve, vuelve. Y al fin una carta de ella, en conjunción con una solemne providencia, fue el medio de quebrantar su corazón, y buscó la salvación por medio de un Salvador. Otra vez. ¿Cuántos se han convertido por el ejemplo de los verdaderos cristianos? Muchos de ustedes sienten que no pueden escribir o predicar, y piensan que no pueden hacer nada. Bueno, hay una cosa que pueden hacer por su maestro: pueden vivir el cristianismo. Creo que hay más personas que se fijan en la nueva vida en Cristo escrita en ustedes que en la vieja vida que está escrita en las Escrituras. Un infiel usará argumentos para refutar la Biblia si se la pones delante, pero si haces a los demás como quisieras que te hicieran a ti, si das de tu pan a los pobres y repartes a los necesitados, viviendo como Jesús, hablando palabras de bondad y amor, y viviendo honesta y rectamente en el mundo, dirá: bueno, yo pensaba que la Biblia era toda hipocresía, pero ahora no puedo pensar así, porque ahí está el señor fulano de tal, mira cómo vive. Podría creer en mi infidelidad si no fuera por él. La Biblia ciertamente tiene un efecto en su vida, y por lo tanto debo creerla. Y entonces, ¿cuántas almas pueden ser convertidas por lo que algunos hombres tienen el privilegio de escribir e imprimir? Está el levantamiento del Dr. Dotriges y el progreso de la religión. Aunque me opongo decididamente a algunas cosas en él, podría desear que todo el mundo leyera ese libro, tantas han sido las conversiones que ha producido. Me parece más honorable haber escrito salmos e himnos de Watts que El paraíso perdido de Milton, y más glorioso haber escrito ese libro del viejo Wilcox, Una gota de miel, o el tratado que Dios ha usado tanto, El amigo del pecador, que todos los libros de Homero. Valoro los libros por el bien que pueden hacer a las almas de los hombres. Por mucho que respete el genio de Pope, o de Dryden, o de Burns, denme las sencillas líneas de Cowper que Dios ha usado para traer almas a él. Pensar que podemos escribir e imprimir libros que lleguen a los corazones de los pobres pecadores.
El otro día mi alma se alegró sobremanera por la invitación que me hizo una mujer piadosa para que fuera a verla. Me dijo que llevaba 10 años en su lecho, y que no había podido levantarse de él. 9 años, dijo, estuve oscura, ciega e irreflexiva, pero mi marido me trajo uno de sus sermones. Lo leí, y Dios lo bendijo para que abriera mis ojos. Con él convirtió mi alma. Y ahora, toda la gloria sea para él. Amo su nombre. Cada sábado por la mañana, dijo, espero su sermón. Vivo de él toda la semana, como médula y grasa para mi espíritu. Pensé, hay algo para alegrar a los impresores, y a todos los que trabajamos en esa buena obra. Un buen hermano me escribió esta semana, hermano Spurgeon, no pierda el ánimo. Usted es conocido en multitudes de hogares de Inglaterra, y también es amado, aunque no podemos oírlo, ni ver su forma viva, sin embargo, por todas nuestras aldeas se esparcen sus sermones. Y sé de casos de conversión por ellos, más de los que puedo contarte. Otro amigo me mencionó el caso de un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, canónigo de una catedral, que con frecuencia predica los sermones el sábado, no sé si en la catedral o no, pero espero que lo haga. ¿Quién puede decir, cuando se imprimen estas cosas, a qué corazones pueden llegar, qué bien pueden producir? Palabras que pronuncié hace 3 semanas, los ojos las leen ahora, mientras las lágrimas brotan de ellos al leerlas. Gloria a Dios Altísimo. Pero, después de todo, la predicación es el medio ordenado para la salvación de los pecadores, y por medio de ella son llevados al Salvador 10 veces más que por cualquier otro medio. Amigos míos, haber sido el medio de salvar almas de la muerte por medio de la predicación, ¡qué honor! Hay un joven que no hace mucho que ha comenzado su carrera ministerial. Cuando sube al púlpito, todos notan la profunda solemnidad que hay en él, más allá de sus años. Su rostro está blanqueado por una solemnidad sobrenatural, su cuerpo está arrugado por el trabajo, el estudio constante y la lámpara de medianoche lo han desgastado, pero cuando habla, pronuncia palabras maravillosas que elevan el alma al cielo. Y el santo anciano dice, vaya, nunca estuve tan cerca del cielo como cuando escuché su voz. Llega algún joven alegre, que escucha y critica su aspecto. Piensa que no es en absoluto el deseado, pero escucha. Un pensamiento le asalta, luego otro. Mira a ese hombre, ha sido moral toda su vida, pero nunca se ha renovado. Ahora las lágrimas comienzan a correr por sus mejillas. Pon tu oído contra su pecho, y le oirás gemir, Dios, sé propicio a mí, pecador. Buena recompensa para un cuerpo marchito o una constitución arruinada. O tomemos otro caso. Un hombre está predicando la palabra de Dios. Está de pie para entregar el mensaje de su Señor, y roba a alguna pobre ramera. No hace mucho conocí un caso semejante. Una pobre ramera decidió que iría a quitarse la vida en Blackfriars Bridge. Al pasar por estas puertas un domingo por la noche, pensó en entrar y escuchar por última vez algo que la preparara para presentarse ante su Creador. Se obligó a entrar en el pasillo y no pudo escapar hasta que yo me levanté del púlpito. El texto era, «Ves a esta mujer». Hablé de María Magdalena y de sus pecados, de cómo lavó los pies del Salvador con sus lágrimas y se los enjugó con los cabellos de la cabeza. Allí estaba la mujer, derretida con el pensamiento de que iba a oírse a sí misma descrita y su propia vida pintada. O, pensar en salvar de la muerte a una pobre ramera, librarla de descender al sepulcro, y luego, según Dios quisiera, salvar su alma de descender al infierno. ¿No valdría más que 10,000 vidas si pudiéramos sacrificarlas todas en el altar de Dios? Cuando ayer pensé en este texto, no pude menos que llorar al pensar que Dios me hubiera favorecido de tal manera. Hombres y mujeres, ¿cómo podéis emplear mejor vuestro tiempo y vuestras riquezas que en la causa del Redentor? ¿Qué empresa más santa podéis emprender que la sagrada de salvar almas de la muerte y ocultar multitud de pecados? Esta es una riqueza que podéis llevaros, la riqueza que se ha adquirido bajo Dios, al haber salvado almas de la muerte y cubierto una multitud de pecados. Sé que hay algunos ahora ante el trono que lloraron por primera vez la lágrima penitencial en esta casa de oración, y que dieron gracias a Dios por haber escuchado esta voz, y me parece que todavía tienen un amor tierno y afectuoso por aquel a quien Dios honró así. Ministro del Evangelio, si en la tierra tienes el privilegio de ganar almas, creo que cuando mueras esos espíritus se alegrarán de ser tus ángeles guardianes. Dirán, Padre, se está muriendo ese hombre a quien amamos, ¿podemos ir a velarlo? Sí, dice Dios, podéis ir y llevar el cielo con vosotros. Bajan los espíritus, ángeles ministradores, y con qué amor nos miran. Quisieran,
si pudieran, arrancar el surco de la frente y quitar el sudor frío y pegajoso con sus propias manos benditas. No deben hacerlo, pero con cuánta ternura observan a ese hombre sufriente que fue hecho el medio de hacer el bien a sus almas, y cuando abra sus ojos a la inmortalidad los verá como guardias alrededor de su lecho, y los oirá decir: ven con nosotros. 3 veces bienvenido, honrado siervo de Dios, ven con nosotros. Y cuando acelere su camino hacia el cielo en fuertes alas de fe, estos espíritus que están a su lado batirán sus alas detrás de él, y entrará en el cielo con muchas coronas sobre su cabeza, cada una de las cuales se deleitará en arrojar a los pies de Jesús. Oh, hermanos, si hacéis volver a un pecador del error de sus caminos, recordad que habéis salvado un alma de la muerte, y escondido una multitud de pecados. Como tercer punto tenemos la aplicación. Es esta, que aquel que es el medio para la conversión de un pecador, bajo Dios, salva un alma de la muerte, y esconde multitud de pecados, pero se debe prestar particular atención a los reincidentes, pues al traer reincidentes a la iglesia se honra tanto a Dios como al traer pecadores. Hermanos, si alguno de vosotros se aparta de la verdad, y uno lo convierte, el pobre reincidente es a menudo el más olvidado. Un miembro de la iglesia ha deshonrado su profesión, la iglesia lo excomulgó, y fue considerado un pagano y un publicano. Sé de hombres de buena posición en el ministerio evangélico, que hace 10 años cayeron en pecado, y eso se nos echa en cara hasta el día de hoy. Si hablas de ellos, enseguida te dicen: pues, hace 10 años hicieron tal y tal cosa. Hermanos, los hombres cristianos deberían avergonzarse de sí mismos por darse cuenta de tales cosas tanto tiempo después. Es cierto que podemos ser más cautelosos en nuestro trato, pero reprochar a un hermano caído por lo que hizo hace tanto tiempo es contrario al espíritu de Juan, que fue tras Pedro, 3 días después de que había negado a su maestro con juramentos y maldiciones. Hoy en día está de moda, si un hombre cae, no tener nada que ver con él. Los hombres dicen: es un mal tipo, no iremos tras él. Amados, supongan que él es el peor, ¿no es esa la razón por la que deberían ir más tras él? Supongan que nunca fue un hijo de Dios, supongan que nunca conoció la verdad, ¿no es esa la mayor razón por la que deben ir tras él? No entiendo tu modestia empalagosa, tu orgullo excesivo, que no te permite ir tras el principal de los pecadores. Cuanto peor es el caso, mayor es la razón por la que debemos ir. Pero supongamos que el hombre es un hijo de Dios, y tú lo has desechado, recuerda que es tu hermano, es uno con Cristo tanto como tú, está justificado, tiene la misma justicia que tú tienes, y si, cuando ha pecado, lo desprecias, al despreciarlo desprecias a su Señor. Ten cuidado, tú mismo puedes ser tentado y caer un día. Como David, puedes andar por lo alto de tu casa demasiado alto y ver algo que te lleve a pecar. Entonces, ¿qué dirás si los hermanos pasan de ti con desprecio y no te hacen caso? Si tenemos un reincidente conectado con nuestra iglesia, tengamos especial cuidado de él. No lo traten con dureza. Recuerda que tú también habrías sido un rebelde si no fuera por la gracia de Dios. Te aconsejo que, siempre que veas a profesantes que viven en pecado, seas muy tímido con ellos, pero si después de un tiempo ves alguna señal de arrepentimiento, o si no la ves, ve y busca a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues recuerda que si alguno de vosotros yerra de la verdad y uno lo convierte, que recuerde que el que convierta al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y encubrirá multitud de pecados. Reincidentes, que sentís vuestra miseria, iré por vosotros un momento. Pobre renegado, una vez fuiste cristiano. ¿Esperas haberlo sido? No, dices, creo que me engañé a mí mismo y a los demás, no fui hijo de Dios. Pues bien, si lo fuiste, déjame decirte que, si lo reconoces, Dios te perdonará. Supongamos que engañaste a la iglesia, aunque no eres el primero que lo hizo. Hay algunos miembros de esta iglesia, me temo, que lo han hecho, y no los hemos descubierto. Te digo que tu caso no es desesperado. Ese no es el pecado imperdonable. Algunos que han tratado de engañar a los mismos elegidos todavía han sido liberados, y mi maestro dice que él puede salvar perpetuamente, y vosotros no habéis ido más allá del extremo, a todos los que vienen a él. Ven, pues, a sus pies, encomiéndate a su misericordia, y aunque una vez entraste en su casa como espía, no te colgará por ello, sino que se alegrará de tenerte de todos modos como trofeo de misericordia. Pero si fuiste un hijo de Dios, y puedes decir honestamente, sé que lo amé, y él me amó, te digo que él te ama todavía. Si te has extraviado tanto, eres tan hijo suyo como siempre. Aunque hayas huido de tu padre, vuelve,
Él sigue siendo tu Padre. No pienses que ha desenvainado la espada para matarte. No digas, me ha echado de la familia. No lo ha hecho. Sus entrañas te anhelan ahora. Mi Padre te ama, ven, pues, a sus pies, y ni siquiera te recordará lo que has hecho. El pródigo iba a contarle a su padre todos sus pecados y a pedirle que lo hiciera uno de sus jornaleros, pero el padre le tapó la boca, le dejó decir que no era digno de llamarse hijo suyo, pero no le dejó decir, hazme jornalero. Vuelve y tu padre te recibirá con gusto, te rodeará con sus brazos y te besará con los besos de su amor, y dirá, he encontrado a este hijo mío que se había perdido, he recobrado a esta oveja que se había descarriado. Mi padre te amó sin obras, te justificó independientemente de ellas, no tienes menos mérito ahora que entonces. Ven, confía y cree en él. Por último, vosotros que creéis que no sois reincidentes, si sois salvos, recordad que se salva un alma de la muerte y una multitud de pecados ocultos. Oh, amigos míos, si pudiera ser un hombre de 100 manos para atraparlos a todos, me encantaría hacerlo. Si algo de lo que pudiera decir pudiera ganar sus almas, si al predicar aquí desde ahora hasta la medianoche, pudiera por alguna posibilidad capturar a algunos de ustedes para el amor del Salvador, lo haría. Algunos de ustedes van camino al infierno con los ojos vendados. Oyentes míos, no os engaño, vais a la perdición tan rápido como el tiempo os puede llevar. Algunos de vosotros os engañáis a vosotros mismos pensando que sois justos, y no lo sois. Muchos de ustedes han tenido advertencias solemnes, y nunca han sido movidos por ellas. Habéis admirado la forma en que se os ha dado la advertencia, pero la cosa en sí nunca ha entrado en vuestro corazón. Cientos de ustedes están sin Dios, y sin Cristo, extraños a la comunidad de Israel, ¿y no puedo suplicarles? ¿Acaso un tenebroso sistema religioso ha de tenerme cautivo y no dejarme hablar jamás? ¿Por qué, pobres corazones, conocéis vuestra triste condición? ¿Sabéis que Dios está airado contra los impíos todos los días, que el camino de los transgresores es duro, que el que no cree ya está condenado? ¿Nunca te han dicho que el que no crea será condenado? ¿Y podéis soportar la condenación? Oídme, ¿podríais hacer vuestra cama en el infierno? ¿Podrían acostarse en la fosa? ¿Creen que sería una porción fácil para sus almas ser mecidas por olas de fuego para siempre y ser sacudidas por los demonios en el lugar donde la esperanza no puede llegar? Puede que sonriáis ahora, pero no sonreiréis pronto. Dios me envía ahora como embajador, pero si no me escucháis, la próxima vez no enviará un embajador, sino un verdugo. Pronto no habrá palabras seductoras de misericordia, la única exhortación que oiréis será la sorda y fría voz de la muerte, que dirá, ven conmigo. Entonces no estarás en el lugar donde cantamos las alabanzas de Dios y donde se ofrecen diariamente oraciones justas. La única música que oirás serán los suspiros de los condenados, los gritos de los demonios y los alaridos de los atormentados. Oh, que Dios en su misericordia os arrebate como tizones del fuego, para que seáis trofeos de su gracia por toda la eternidad. La manera de salvarse es renunciar con dolor a tus obras y a tus caminos y volar hacia Jesús. Y si ahora eres un pecador con remordimientos de conciencia, eso es todo lo que quiero. Si confiesas que eres pecador, eso es todo lo que Dios requiere de ti, y aún eso te da. Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Escucháis sus palabras seductoras? ¿Os apartáis de sus dulces miradas de misericordia? ¿No tiene influencia su cruz? ¿No tienen sus heridas poder para traeros a sus pies? Entonces, ¿qué puedo decir? El brazo del Espíritu, que es más poderoso que el hombre, es el único que puede hacer que los corazones duros se derritan y que las voluntades obstinadas se postren en tierra. Pecadores, si confiesan sus pecados esta mañana, hay un Cristo para ustedes. No necesitas decir, si supiera dónde encontrarlo. La palabra está cerca de ti, en tus labios y en tu corazón. Si con tu corazón crees y con tu boca confiesas al Señor Jesús, serás salvo, porque el que creyere y fuere bautizado, será salvo, y el que no creyere, será condenado.